para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo, a través del www.libertador.com.uy, como siempre lo decimos. Bueno, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, por supuesto, Facebook, YouTube principalmente, donde colgamos todos los contenidos. Ahí pueden encontrar todos los distintos programas, las columnas, y cada vez vamos sumando más contenido audiovisual en un tipo podcast, así. Si quieres comunicarte con nosotros, 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, en cualquier país donde estés, nos puedes mandar un mensajito tanto por Telegram como por WhatsApp. Hoy, segunda columna de literatura en esta séptima temporada, pero la columna no se hace sola, se hace con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, una alegría estar contigo, con ustedes, audiencia, muy buenos días. Como siempre, es un momento de felicidad estar compartiendo acá para viajar lejos contigo. Sí. Empezamos con toda toda la energía. Sí, ya nos trajimos una escritora que nos pasó Nubia en el programa pasado. Muy buena escritora. Sí, muy buena. Y ahora, bueno, estamos aquí para poder compartir con los oyentes esas columnas que nos vas preparando. Que lo voy preparando. Yo no sé lo que preparó, porque yo me senté acá y me olvidé preguntarle qué iba a hacer. Así que pero se lo voy a para mí también yo. es una sorpresa. Yo se lo voy a contar. La columna la hace ella, así que está bien. Claro, ella es la que investiga, la que anda buscando y me encanta. Y soy muy feliz, buceando en la historia. Buceando. Muchas palabras nunca indican sabiduría. Sí. ¿Es verdad? Totalmente. ¿Sabes quién lo dijo? Tales de Mileto. También en versículo de la Biblia que dice, en las muchas palabras nos falta pecado. Exactamente. La Biblia también. Por supuesto, Tales, lógicamente es anterior a Jesús, pero él era un gran lector y sabía. Sí, es un proverbio en realidad, más por antiguo, supuesto, ¿no? Una máxima, ¿verdad? En las muchas palabras no indican. No falta pecado. Uno dice, hay que hablar lo justo. Después se habla de más. Yo siempre planteo, el que habla demasiado siempre tiene un problema, pero favor. Siempre, inevitablemente, porque me ha pasado. Sí. O sea, lo digo con autoridad. Bueno, Tales de Mileto, el autor del teorema de Tales, aquel que decía que si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos resultantes son proporcionales. Y nadie lo dijo mejor que Lelutier. Obviamente. Siempre volvemos con Lelutier. El teorema de Tales. Tales es uno de los 7 sabios de Grecia. Hoy vamos a hablar, amigos, de los 7 sabios de Grecia, la Grecia antigua y la Grecia clásica. Pero vamos a ir y venir en el tiempo, porque ya les voy adelantando, sobre todo para nuestros amigos del interior, Vergara, del interior uruguayo, que vamos a hablar la próxima de Wenceslao Varela. Uno de los más grandes escritores que ha tenido Uruguay en lo que se refiere a la poesía criolla y campesina, un hombre de cuya vida vamos a hablar y varios de cuyos poemas vamos a leer y que además vamos a escucharlos cantar por algunos de nuestros cantantes. Bien. Pero hoy vamos a irnos muy atrás en el tiempo, en el origen de todo eso que nos llevó a lo que hoy somos como civilización y como nosotros dentro de nuestro territorio, como uruguayos descendientes de todas esas etnias que nos formaron. Tales de Mileto nació en el 624 a.C. en la ciudad jónica de Mileto, que es un territorio de lo que es Turquía actual, o sea, Asia Menor, lo que vendría a ser Anatolia en la antigüedad. Fue filósofo, matemático, astrónomo, físico e ingeniero. No nos tenemos que olvidar nosotros que se llamaba filósofo a todo aquel sabio de la antigüedad, que sabía matemáticas, sabía astronomía, era arquitecto, era capaz de construir obras de ingeniería, porque en su cabeza lógica todo estaba planificado, pero además su cabeza lógica podía volar y también ser poeta y poder escribir o ser historiador. Aristóteles lo mencionó como el primer filósofo de la tradición occidental. Él consideraba que Tales fue el primer filósofo, el primero que pensó en aprender las cosas de la naturaleza a partir de la naturaleza misma y no adjudicársela al panteón, ¿verdad? Al panteón griego, a los dioses
de la antigüedad. Y en esto justamente se caracterizan los 7 sabios, aunque por supuesto que hay nóminas diferentes. Depende de a quién leíste el Claro, sabio sí, que sí, pusiste sí, en la sí, nómina. sí, sí. No estoy hablando de mí, sino de estos autores antiguos. Los 7 sabios griegos constituyeron una élite intelectual reconocida por su agudeza, su prudencia, pero además por su influencia social. Es decir, fueron capaces de transmitir lo que sabían, lo que aprendían, y de influir en los gobiernos de los lugares en los que ellos estaban desarrollando su aprendizaje, de tal manera que la sociedad accediera a lo que ellos sabían. Claro. Y eso los hace muy importantes. Una cita sobre estos 7 sabios también es de Platón en su diálogo Protágoras. Yo lo recomiendo, a los diálogos de Platón, lo recomiendo de verdad, porque es un aprendizaje de la antigüedad que es la perfecta primera puntada para entender lo que somos hoy en día. Decía que en su diálogo Protágoras, Platón menciona a los 7 sabios, y Diógenes Laercio, que fue un gran historiador, los incluye en la lista. Pero no incluye a Misón de Quene o de Quenua, que sí es nombrado por Platón. ¿Cómo decimos? Hay Sí. diferentes nóminas porque va a diferenciarse de quién los estudió también. Claro. Y quién hizo la selección a través de la historia. ¿Cuáles o quiénes son los 7 sabios griegos o 7 sabios de Grecia? Cleóbulo de Lindos, que gobernó como tirano en Rodas empezó su reinado en el 600 a.C. Quiero aclarar que tirano era un título de soberano. Por supuesto, los tiranos tenían todo el poder, de ahí que después, justamente por similitud y por significado y por etimología, se le diga tirano a alguien. Hay varios tiranos que tienen título. No quería llegar a eso, pero él es él el que me lleva por el mal Yo conozco camino. unos cuantos. La tiranía se da en tantos lugares, mirá. No solamente hay macro tiranos, hay micro tiranos también. Decíamos de Cleóbulo de Lindos. Entonces, tirano de Lindos, en la isla de Rodas, en las Cícladas, ¿no? En Grecia. Solón de Atenas, conocido porque hay muchos, escritos de Solón de Atenas. Vivió entre el 640 y el 559 a.C., fue legislador y reformó Atenas. No nos olvidemos que antes de Cristo nosotros venimos descendiendo los años y después empezamos a subirlos, ¿verdad? Quilón de Esparta, aquí me quiero detener un momentito. Fue político en el siglo VI antes de Cristo, es decir, estamos prácticamente ya llegando a lo que fue la Grecia clásica. No nos olvidemos que Esparta y Grecia fueron enemigas. Fíjate lo que hizo Quilón de Esparta. Intentó controlar a los altos funcionarios justamente para que no tiranizaran. Ahí podemos utilizar el verbo tiranizar y la palabra tirano. Los funcionarios estatales, ¿no? Pero se ha deducido, de acuerdo con muchos historiadores, y yo me acuerdo incluso hasta de Seco y Yauri, cuando yo estudiaba, que habló de Quilón de Esparta, que fue quien militarizó a la sociedad espartana. Claro. Fue el que volvió castrense a toda la juventud. Hacer el servicio militar en Esparta era obligatorio para varones y para mujeres. No. Bueno, creo que hay incluso películas que tratan al respecto, ¿no? Los espartanos eran soldados impresionantes en la antigüedad, varones y mujeres. Digamos que hizo castrense a toda la juventud. Castrense significa parte del ejército, ¿no? Entonces hacían un servicio militar obligatorio, pero posteriormente, si había guerras, no nos olvidemos que eran ciudades-estados, Atenas, Esparta, cada una de las ciudades griegas de esta época, de la Grecia antigua y de la Grecia clásica, eran llamados a servir. Entonces tenían una capacidad física, una línea estética, una sabiduría de los espacios, una capacidad de obediencia que se trasladó hasta los ejércitos de la actualidad. Claro. Los espartanos son de alguna forma quienes organizaron el ejército en la antigüedad,
tal cual lo conocemos ahora, con esas jerarquías, con las habilidades físicas, con la preparación hasta en la alimentación y con el servicio militar obligatorio y la leva en masas o la llamada a servir en épocas de guerra. Vos fijate lo que hizo este hombre en el siglo VI a.C. Estamos hablando conocidos son los espartanos que aguantaron en Termópila, ¿no? Pero claro, exacto. Que eran 300, si bien no ganaron, y no es como se contó en el cine, aguantaron para que se pudieran reordenar las tropas. Está basado en un hecho real, sí. Y está basado además en este ejército que era incomparable en la antigüedad. Creo que después, con sus grandes diferencias, el ejército de Aníbal, de Cartago. Pero aquí, por ejemplo, Corinto, Esparta, Atenas, eran ciudades-estados que tenían su ejército, pero el de Esparta era inigualable, porque estaban preparada toda la población para el ejército. Y este fue justamente el sabio Quilón quien lo hizo. Vías de Pirene alcanzó fama principalmente como legislador en el siglo VI a.C. Tales de Mileto, de quien hablamos, un matemático genial que fue además un gran político, tenía una capacidad política impresionante y trabajaba no solamente en la parte teórica de la política, en cómo debe funcionar un Estado, de qué manera se debe mover la gobernanza, sino que además él participaba de la política. Por eso Tales es tan respetado y es tan reconocido. Pitarco de Mitilene, filósofo, matemático, estadista, intentó restringir el poder de la nobleza y se apoyó en las clases menos favorecidas, en las clases populares. Gobernó en Mitilene, que se encuentra en la isla de Lesbos, también en las Cícladas, allí en el mar Egeo. Periandro de Corinto, otra gran ciudad de la antigua Grecia, fue tirano en Corinto e intentó mantener la estabilidad política interna. Favoreció la prosperidad de Corinto entre los siglos 7 y 6 a.C., o sea, estamos hablando antes de la Grecia clásica, ¿no? Antes de la gran explosión de Atenas, como centro del mundo conocido. Sí, la unificación también de Grecia, ¿no? Exactamente, ahí está. Humanizó y reglamentó el trabajo de los esclavos, que no es poco decir, porque estamos hablando que la esclavitud era lo más natural en ese momento. Y en este caso, Periandro de Corinto humanizó el trato a los esclavos y les dio más derechos a la buena alimentación, a estar abrigados, a descansar. Protegió a los campesinos, que estaban muy, muy tiranizados justamente, vamos a utilizar el término. Obligó a los nobles a disminuir la ostentación, que era digamos, la forma que tenían de demostrar el poder, era ostentando lo que tenían. Entonces obligó a que la ostentación no fuera una forma de vida para los nobles. Corinto se transformó con Periandro. Se transformó toda la ciudad-estado y todo el ámbito que la rodeaba, el área rural, etc. Después, Corinto va a ser incluso un peligro para la propia Atenas, por el enorme poder que tenía, justamente por sus características tan especiales. Al mismo tiempo también fue un modelo, ¿no? Un modelo para Pericles, para hacer de Atenas lo que fue Atenas después. Y Corinto fue quedando menos brillante dentro de lo que eran las ciudades-estado griegas. Diógenes Laercio investigó mucho a estos pensadores y plantea que ahí hay desacuerdos, y los desacuerdos son lógicos porque depende de quién los estudie. Solón, Tales, Pitáco y Vías aparecen en todas las fuentes que hablan de los 7 sabios de Grecia. En ocasiones se cambia a Periandro, que fue sobre todo político, por Anacarsis el escita o Misón de Quene. Es decir, estamos hablando de que, de acuerdo con la importancia que se le da a los sabios en el lugar en el que fueron más importantes o el alcance que tuvo su capacidad, su sabiduría, su capacidad de llegar a la sociedad, es como se establece la nómina. Decía en la primera cita de Diógenes Laercio, en la que él escribe: estos hombres son reconocidos sabios, Periandro aparece en lugar de Misón. Volvemos a lo mismo, la selección depende mucho del autor.
Hubo escritores e historiadores, y esto va a ser una sorpresa para muchos de ustedes, que mencionaron 10 y hasta 17 sabios. No es raro, porque había muchos estudiosos y había mucha gente que estaba estudiando la naturaleza y tratando de entender la naturaleza y de, a través del estudio de la naturaleza, generar una sociedad mejor y una política más saludable. Además de mejorar, digamos, el conocimiento de los más jóvenes, que era uno de los objetivos de todos ellos. Y acá va la sorpresa. Esopo era candidato para integrar la nómina. Esopo, el de las fábulas. Ya. Porque era un pensador. Agatías, poeta del siglo VI de nuestra era, se refiere a que hay una estatua de los 7 sabios, no se ha encontrado, donde aparece Esopo frente a ellos. ¿Por qué Esopo? Porque fue un educador, antes que nada. A través de sus fábulas, que casi siempre tienen animales antropomórficos, ¿verdad? Y todavía nosotros leemos las fábulas de Esopo. Yo creo que están en todas las librerías, en todas las plataformas. Fue un educador, por excelencia. Vuelvo a lo que mencionaba anteriormente. Todos ellos, estos 7 sabios, que pudieron ser 10 o pudieron ser 17 o más, son aquellos que impactaron no solamente en las sociedades y en la política, sino en el aprendizaje de los más jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Y eso es muy importante. Claro, claro. Por eso Esopo también está mencionado por muchos como uno de los sabios. Esopo fue fabulista, narrador de historias, narrador oral. Mirá. Sí, se paraba en las plazas y en los lugares, en los baños públicos, etcétera, y narraba. Y narraba sus fábulas, además de otras historias, ¿no? Son muy conocidas, fueron recopiladas y traducidas, como decía, nosotros las podemos leer hoy. Hay gente que duda de su existencia. Yo, de acuerdo con lo que no he leído mucho, ¿no?, de la Grecia antigua y clásica, yo creo firmemente que existió, porque hay incluso anécdotas en las que aparece Esopo narrando o leyendo en lugares públicos. Por lo tanto, el hecho de que haya existido o no, que no se puede comprobar, me parece que está bastante bien fundamentado por algunos de los mismos sabios que escribieron sobre los otros y de los historiadores. Tenemos que tener en cuenta también que hay otros sabios destacados en la antigua Grecia, como Epiménides de Cnosos en Creta, la isla griega donde está el laberinto de Cnosos. Fue filósofo, profeta y poeta del siglo VI a.C. ¿Por qué se lo consideró profeta en la antigua Grecia? Porque se dice que purificó a Atenas de la peste causada por la violación del derecho al asilo político. Mirá. Somos los mismos. Sí, no cambiamos. Nada. Se había violado el asilo político, todos lo conocemos, ¿verdad? Es aquella protección que se le da a una persona que es perseguida por su fe o por sus ideas políticas, sí. O por sus ideas, digamos, por su manifestación social, que es perseguido, que no tiene ningún tipo de antecedente criminal, y que la mayor parte de los países del mundo conceden asilo político a estas personas perseguidas. Bueno, esto no es de ahora. En la antigua Grecia había asilo político. Y cuando se le negó asilo político a personas que lo necesitaban, bueno, la ciudad fue atacada por una peste. Y aquí tenemos a Epiménides de Cnosos, que como profeta que era, purificó, vaya a saber cómo lo hizo, a Atenas de esa peste acaecida por la violación del derecho al asilo político. Anacarsis el escita, que no es del mundo helénico, del siglo IV a.C., es bastante más antiguo, fue un modelo del cinismo, modelo de los filósofos cínicos. El cinismo hoy en día tiene, digamos, la connotación de desvergüenza, de una persona que es capaz de decir cosas sin ningún tipo de prurito. ¿Por qué? Porque el cinismo buscaba la felicidad a partir de la virtud y la vida austera. Y eran quienes promovían la parresía. La parresía es la verdad sin ningún tipo de censura. Que es la verdad demasiado cruda, digamos. Hoy en día, quienes... Hace falta. En algunos casos sí, en otros es una puñalada en el medio del estómago. Sí, entonces, bueno, a veces hay que decir la verdad, pero los cínicos tenían como característica fundamental el hecho de que decir la verdad no importa, doliera a quien doliera, y en el momento que fuera. Buenas personas. Los cínicos eran buenas personas. Misón de Quene o de Quenas
sobre quien no hay mucha información, es otro de los 7 sabios. Los dichos de los 7 sabios aparecen en muchas obras posteriores del Imperio Romano, pero además en manuscritos medievales. Claro. En España, en el Escorial, hay, y en la Universidad de Salamanca, hay algunos ejemplares de libros de esta etapa que fueron traducidos en la etapa medieval, es decir, en la época medieval. Hernán López de Yanguas tradujo del latín al español los dichos de los 7 sabios, y hay un códice, o sea, un libro cosido, ¿no? Uh-huh. Un códice manuscrito en caracteres árabes en la Biblioteca Nacional de París, de los dichos de los 7 árabes. Sí, de los 7 sabios. Se escribió en pergamino, ¿no? Por supuesto, sí, por eso. Cuando hablamos de libros, claro. Sí. Cuando hablamos de libros de esta época, hablamos de códices, en realidad. Se escribía en pergamino y se cosía, se ponían tapas, lo habíamos hablado, de cuero, etc. Entonces, hay en la Biblioteca Nacional de París un códice con un manuscrito de dichos de los 7 sabios de la Edad Media en caracteres árabes. No nos olvidemos que los árabes en la Edad Media fueron quienes protegieron y quienes guardaron la sabiduría, porque eran quienes compraban, mantenían, copiaban y guardaban libros. Uh-huh. Muchos de ellos que fueron quemados por la Inquisición, por ejemplo, los árabes los tenían. Y de allí es que hayamos podido rescatar para nuestra civilización actual muchos de esos códices que ahora se mantienen como joyas invaluables, ¿no? El códice que está el códice en caracteres árabes que está en la Biblioteca Nacional de París perteneció a un morisco que se llamaba Rodrigo Rubio, que fue llevado ante la Inquisición por poseer el libro, nada más que por eso, por poseer el códice ya iba a la Inquisición. Sí. Menos mal que no lo quemaron porque lo entregó en ese momento, ¿no? Fue inteligente el muchacho, porque si no hubieran quemado el códice y a Rodrigo Rubio también. Esto fue en 1567, o sea, ya en el siglo XVI. Qué impresionante, hasta la barbarie, no se termina nunca la barbarie humana, ¿eh? Qué terrible. En este códice hay sentencias morales en verso atribuidas a Vías, Periandro, Pitaco, Cleóbulo, Quilón, Solón y Tales. Bueno, hablamos ya del teorema de Tales, de Lelutier, que lo hace maravillosamente, y que Carlos Núñez, un día vamos a hablar de Lelutier contigo largamente, Carlos Núñez planteó que él escribió y musicalizó el teorema de Tales, que después lo hicieron con muchísimo éxito, como grupo, como Lelutier, para aprendérselo de memoria. Musicalizaba todo. Claro. Entonces la mejor manera era hacerlo musicalizado. Sí. Algunas frases de Tales de Mileto. A ver. El placer supremo es obtener lo que se anhela. El placer supremo es obtener lo que se anhela. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Claro, vos fíjate que en poquitas palabras planteo, bueno. Sí, yo sé hacer eso. Yo también lo sé hacer. Pero trato de aprender lo que me dijo Tales, Carlos, porque quiero ser como tener en cuenta esta máxima. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Esta me parece magnífica. Yo la trabajaba con mis alumnos, que muchos de ellos no querían hacer ejercicio físico, etc. U otros estaban exclusivamente para el ejercicio físico. Entonces, el equilibrio, ¿no? Totalmente. Que después viene aquello de San Juan, ¿no? El de mente sana en cuerpo sano. ¿No es cierto? Sí, claro. Sí. Entonces, la idea es la salud física, la salud del cuerpo y el aprendizaje, el aprender. Esto es de Tales de Mileto, fíjate. Toma para ti los consejos que das a otro. Esto también es una gran sabiduría. Esto parece cínico. Sí, totalmente. Parece que fuera, te das cuenta que parece que hubiera sido escrita en lugar de para clase política. Claro. No quería decirlo, estaba tratando de decirlo de una manera más elegante, pero bueno. Parece que fuera de Anacarsis, pero no, es de Tales de Mileto. Toma para ti los consejos que das a otro. De todas las cosas, la más antigua es Dios, porque no fue creado. A mí me gusta muchísimo cuando leo a los griegos antiguos, o cuando leo, por ejemplo, a Marco Aurelio, que ya lo trabajamos acá en la radio, las meditaciones de Marco Aurelio, como más allá del panteón de los dioses
griegos y luego grecolatinos, había una idea de algo mucho más grande. Superior. De algo superior, de algo que abarcaba todo, incluyendo el panteón de los dioses. Pasó también en el antiguo Egipto, ¿no? Con el padre de Tutankamón, Akenatón, que, claro, cayó en la torpeza de querer cambiar a una clase muy privilegiada de los sacerdotes, porque, digamos, tenía un monoteísmo que era medular en él, era su forma de sentir, pero trató de cambiar a Egipto en una década y no lo logró. Pero como de alguna forma desde la antigüedad la idea de algo superior incluso a los demás dioses estaba ya inmersa, y los filósofos la trabajaron con gran habilidad. Lo mismo hizo después el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones. Quería traerle los 7 sabios para que busquen, aquellos que tengan interés, que tengan ganas. Tales de Mileto es fascinante, Periandro también. Estamos hablando de... Sí, hay muchas digamos, rutas filosóficas. Sí, ahí totalmente, eso, ¿no? totalmente. Y además se pueden... Pero, por ejemplo, las máximas o las sentencias, como le decimos en literatura, aparecen incluso en las plataformas. Buscan, por ejemplo, no sé, Esopo, y bueno, aparecen las fábulas, sin duda. O aparece, por ejemplo, Tales de Mileto o Solón de Esparta, y van a encontrar una cantidad de ideas que posteriormente dan lugar a las corrientes filosóficas modernas. Totalmente. Porque el clasicismo, que digamos está prácticamente ya dentro de lo que es la corriente de la Ilustración, va a retomar a todos estos sabios de la antigüedad. Entonces, hoy nos fuimos muy lejos con Carlos, muy lejos, a la Grecia antigua, porque la próxima vamos a hablar de un grande de nuestra historia folclórica, como es Wenceslao Varela. ¿Qué te parece? Me parece hermoso traer a Wenceslao. Me encanta. Sí. Yo adoro a Wenceslao Varela. Y vamos a pasar alguna perlita de Por supuesto. Musicalizada, digamos. Musicalizada, sí. Musicalizada. Así que, Carlos, querido. Bueno, María, si alguno quiere, de alguno de los filósofos que hemos hablado, o escritores, pueden encontrar en las columnas anteriores, ustedes las buscan, ponen el autor ahí en el buscador de YouTube, y pueden encontrar alguna de las columnas que hicimos sobre ello, ¿no? Por supuesto que sí. Y además, saben ustedes que cualquier cosa que quieran investigar, se comunican con la radio, y nosotros estamos más que dispuestos. Yo tengo muchísimo material que estoy además recopilando sobre la Grecia antigua, sobre los grecolatinos, porque de alguna forma hay una búsqueda actual muy intensa para entender los procesos sociales que se están viviendo y que de alguna forma se han dado en el correr de toda la historia. Por supuesto. De toda la historia. Bueno, María, gracias y nos reencontramos la próxima. Un placer estar contigo, audiencia. Hasta el próximo programa en Punto de Partida para Viajar Lejos. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.